Hola a todos, bienvenidos nuevamente al extremo occidente de Santiago de Chile, con el apoyo de Open Gato y el paraguas teórico de la Asociación Dalma Daesa, Escuela Tradicional de Taekwondo. Hoy día quiero tratar un tema, vamos a ver si lo alcanzo a tratar en el tiempo que tenemos, que es, como diría el doctor Jung, el arquetipo que se aplica, ¿no es cierto?, a las mujeres guerreras. Como habíamos dicho antes, ¿no es cierto?, el origen de la civilización occidental, que es nuestra civilización, está en Grecia, ¿no es cierto? Y los arquetipos, como decía el doctor Jung, se expresan a través de los mitos principalmente. En la mitología griega, por tanto, encontramos un fenómeno, digamos, que podríamos entenderlo como el arquetipo guerrero femenino que está en las raíces de nuestra cultura occidental, que es el mito de las amazonas. Las amazonas son personajes que combatieron a los griegos, pero que los griegos admiraron por su belleza y por su destreza y por su habilidad guerrera. Las temieron también, las enfrentaron y las temieron. En esta mitología griega, ¿no es cierto?, arcaica, tenemos a la reina Otrera, que supuestamente, ¿no es cierto?, dentro de esta mitología, es la hija de Ares, que como todos saben es el dios de la guerra de los griegos, y de la diosa Artemisa, perdón, de la diosa Armonía. La diosa Armonía, ¿no es cierto?, que es la representante femenina de la armonía, tanto espiritual como física, o sea, de la belleza, en toda su expresión. Por tanto, tenemos a la Amazona, digamos, dentro de un contexto de belleza y armonía, ¿no es cierto?, y de guerra por el otro lado. También está relacionada a la diosa Artemisa, que es la diosa cazadora, porque Artemisa es una arquera, y fundamentalmente las amazonas se caracterizaban por ser una caballería de arqueras, y en segunda instancia utilizaban el hacha escita. Hay varias reinas famosas, ¿no es cierto?, que se enfrentan a los griegos en esta mitología. La primera, ¿no es cierto?, es Hipólita, quien se enfrenta a Heracles, o Hércules en la tradición latina. Hércules, ¿no es cierto?, en sus 12 trabajos es enviado a quitarle el cinturón a la reina Hipólita, porque era una prueba muy difícil y era algo muy complejo. Viaja a Hércules, ¿no es cierto?, a enfrentarse con esta reina, Hipólita, y sin embargo se enamoran. Hipólita le entrega voluntariamente el cinturón a Hércules para que lo lleve como parte de sus pruebas. Lamentablemente, las otras amazonas, ¿no es cierto?, creyeron de que Hércules quería raptar a la reina y finalmente terminan atacando a Hércules y a sus compañeros, y estos terminan huyendo, ¿no es cierto?, de las tierras de las amazonas. Y queda ahí, por tanto, ese romance, entre comillas, inconcluso, esta especie de admiración entre el máximo héroe del mundo griego y una de las famosas reinas, ¿no es cierto?, amazonas. La otra aventura, ¿no es cierto?, tiene que ver con Teseo, que es rey de los atenienses, que rapta a Pentesilea. El mito dice que la rapta, pero es como un rapto romántico, porque al parecer también se enamoraron. Pentesilea llega a Atenas y las amazonas atacan e invaden la ciudad de Atenas para rescatar a Pentesilea. Sin embargo, terminan matando a Pentesilea porque al parecer Pentesilea no se quería ir de Atenas y parece que estaba bien con Teseo, digamos. Lo vamos a dejar ahí para que ustedes después investiguen más, pero finalmente las amazonas terminan matando a Pentesilea, que al parecer no quería irse de Atenas, y se retiran finalmente a Atenas. En Atenas, los frisos del Partenón de Atenas muestran la amazonomaquia o la guerra con las amazonas que tiene que ver con este rapto de Pentesilea. Por tanto, vemos nuevamente las amazonas invadiendo, atacando a los griegos, ¿no es cierto?, combatiendo con los griegos, y los griegos, por tanto, defendiéndose frente a estas agresivas, ¿no es cierto?, fuertes y bellas guerreras amazonas. La última reina, ¿no es cierto?, se enfrenta al héroe Belerofonte, ¿no es cierto?, de Corinto, que termina enfrentándolas también
en Licia, que queda por ahí por lo que hoy día es Turquía. Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, un mito que es un arquetipo del inconsciente colectivo que se expresa a través de la visión que los griegos tenían de estas mujeres. Por otra parte, tenemos antecedentes históricos también que podría calzar con este tipo de mito, porque Homero, ¿no es cierto?, destaca que las amazonas combaten en favor de los troyanos contra los griegos, los aqueos. Si se fijan, las amazonas siempre están enfrentando a los griegos, nunca están a favor de los griegos. Y es justamente Aquiles quien enfrenta a la reina de las amazonas, ¿no es cierto?, que es Pentesilea. Ahí, perdón, cometí un error porque era Antíope la que raptó a Teseo y Pentesilea la que se enfrenta a Aquiles. Disculpen la confusión de nombre. Finalmente, Homero en la Ilíada muestra a Aquiles enfrentando a Pentesilea y la mata, pero el detalle importante es que Aquiles combate en igualdad de condiciones. Aquiles es el mejor de los aqueos, es el héroe y el semidios más importante de la guerra de Troya, y se enfrenta en igualdad de condiciones a esta amazona, la termina matando en un momento dado, y sin embargo cuando le quita el casco a esta amazona, termina descubriendo, ¿no es cierto?, que era la única mujer que podría haber amado. Incluso cuando se acercan los otros aqueos a hacerse cargo del cuerpo inerte de esta amazona, Aquiles mismo es el que protege el cuerpo de la reina amazona. Entonces, volvemos al tema, ¿no es cierto?, de este enfrentamiento, ¿no es cierto?, entre griegos y amazonas. Siempre es un enfrentamiento, pero son los máximos héroes griegos. O sea, la expresión más pura, ¿no es cierto?, del arquetipo guerrero masculino, enfrentando a la expresión más pura del arquetipo guerrero femenino, y con una suerte de combate y amor, o sea, una mezcla de amor y odio, ¿no?, de eros thanatos, amor y odio, confrontación siempre. Interesante la mitología griega en este sentido. Hay antecedentes históricos también que pueden reflejar de dónde saldrían este tipo de mitología, y ahí es donde aparecen los escitas. Los escitas eran tribus que vivían en el Mar Negro, ¿no es cierto?, entre las orillas del Mar Negro y las estepas del centro de Asia, eran nómades. Para los griegos eran bárbaros. Y supuestamente la capital de las Amazonas, que sería Temisira, sería una isla que estaría en el Mar Negro. Ahí ya nos vincula con donde habitaban los escitas. Y por otra parte, los escitas tenían la costumbre de no vincularse matrimonialmente, no tenían la costumbre de matrimonio, ni los ritos de matrimonio, sino que se unían circunstancialmente. Y por tanto tenían una igualdad frente al enfrentamiento de la guerra. Los escitas combatían en igualdad de condiciones con las mujeres, obviamente frente a la situación que significaban las estepas asiáticas. Probablemente haya nacido la idea de que todos tenían que combatir y todos tenían que sobrevivir, todos tenían que cazar. Por tanto, los hombres y mujeres se desarrollaron en igualdad de condiciones en este mundo escita. Y por tanto no tienen ningún problema los escitas en tener reinas. De hecho, históricamente, ¿no es cierto?, se sabe de la reina Tomiris, reina de los escitas masagetas, que habrían derrotado al imperio persa y habrían matado a Ciro el Grande. Entonces quedó también una impronta de este mundo escita con una reina, ¿no es cierto?, guerrera, que los enfrenta y que mata al propio emperador. Por tanto, ¿a dónde voy entre la mitología y la historia? ¿No es cierto? Las amazonas cabalgan entre la mitología y la historia. Por eso que no es raro que las amazonas hayan sido descritas como arqueras, caballería arquera, con hachas, ¿no es cierto?, como segunda arma, porque era el tipo de combate que hacían los escitas. Los escitas también eran una caballería de arqueros cuya arma secundaria era el hacha de combate. Entonces, por eso hay un vínculo histórico, ¿no es cierto?, con los escitas del Cáucaso y el centro de Asia, con esta mitología, esta visión que tenían a su vez los griegos. Ahora,
Entre historia y mitología, siguiendo la idea del doctor Carl Gustav Jung, ¿no es cierto?, y este inconsciente colectivo y los arquetipos, podríamos decir que el arquetipo guerrero femenino se plasma en la idea de las amazonas y se plasma abundantemente en la mitología griega, porque, como les menciono, siempre aparecen enfrentándose griegos y amazonas, tanto los principales guerreros heroicos y por tanto arquetipos masculinos, ¿no es cierto?, de guerra, enfrentando a estos arquetipos femeninos que eran descritos como agresivas, violentas, hábiles y bellas, ¿ya? Por tanto, es como la némesis del guerrero griego, ¿no es cierto?, esta contrapunto, esta contraparte, que la confronta, pero que al mismo tiempo la admira, ¿eh? Los escitas, por otra parte, son de la línea de los indoeuropeos. Los escitas son indoeuropeos y los griegos también son indoeuropeos, por tanto hay un cierto parentesco de alguna manera. Sin embargo, como decía, los griegos los consideraban a los escitas bárbaros, ¿no es cierto?, por ser nómades y eso. Y esa misma idea de nomadismo hace que en algún momento las amazonas desaparecen de este marco, ¿no es cierto?, griego. Cuando pasa la civilización, ¿no es cierto?, al mundo romano, ya el mundo romano no tiene ningún registro de haberse encontrado con esta civilización guerrera femenina, pero sin embargo los griegos sí la mencionan abundantemente. Y como les decía, aparecen los escitas, ¿no es cierto?, como combatientes mixtos en el mundo iranio, en el mundo persa, y como grandes guerreros y guerreras, y grandes reyes y reinas. Por tanto, hay que establecer, ¿no es cierto?, siguiendo la línea del doctor Jung, que el arquetipo guerrero femenino existe en el mundo occidental desde las raíces mismas de nuestra civilización. Otra cosa es que no queramos verlo, pero este arquetipo de las amazonas predomina en la historia, es tremendamente fuerte en este inconsciente colectivo, porque cuando se descubre el río que lleva el nombre de las Amazonas, se descubre justamente y se le pone ese nombre en honor a las Amazonas descritas en la mitología griega. Cuando se habla de mujeres que combaten en la lucha o en ciertos deportes o en ciertas pruebas ecuestres, se habla también, ¿no es cierto?, de Amazonas. Por tanto, sigue existiendo en el inconsciente colectivo del mundo occidental la idea de la mujer guerrera como la Amazona. Entonces, simplemente para ir cerrando, ¿no es cierto?, y terminando este comentario, establecer con este comentario que el arquetipo guerrero femenino tiene una identidad muy definida en la mitología griega y por tanto en las raíces originales y más profundas de nuestra propia civilización occidental. Y esta idea, este arquetipo femenino permanece en el inconsciente colectivo de Occidente, a pesar de que no se exprese o a pesar de que históricamente no haya trascendido tal vez, ¿no es cierto?, como sí trascendió, ¿no es cierto?, la cultura masculina, guerrera, sin embargo quedó ahí esa impronta, importante. No es secundario ni es superficial, está en las raíces más profundas de nuestra civilización. Bueno, este simple comentario para mencionar el tema del arquetipo femenino, guerrero, y vaya este pequeño comentario para las amazonas de la Dalma Dehesa, ¿no es cierto?, Jacqueline López, Catalina Mella, Andrea San Martín, Bárbara Ruiz, entre otras muchas cinturones negros que, ¿no es cierto?, viven este espíritu guerrero y por supuesto lo viven desde su feminidad, ¿no es cierto?, que es lo correcto y es lo que corresponde. Feminidad que, insisto, esta feminidad guerrera, ¿no es cierto?, que está en lo más profundo de las raíces de la cultura occidental. Dicho esto, dejamos hasta aquí nuestro pequeño comentario sobre las amazonas y el arquetipo guerrero femenino. Con el apoyo de Bengato, el paraguas teórico de la Asociación Dalma Dehesa, nos despedimos desde el extremo occidente, Santiago de Chile, y será hasta la próxima, si Dios quiere.